gracias a Dios por el tiempo que nos permitió, ¿verdad?, de poder celebrar juntos la Cena del Señor. Es un tiempo muy importante para la iglesia, ¿verdad?, de glorificar a nuestro Dios, de recordar a nuestro Dios. Y damos gracias por el tiempo que nos ha permitido en esta mañana y la oportunidad que nos da para compartir de su palabra. Estoy muy agradecido al Señor por la oportunidad que nos dio en esta mañana de poder compartir. La verdad es que siempre que compartimos la palabra, siempre que hablamos de ella, hay siempre cierto grado de presión en nuestra vida por compartir realmente lo que Dios quiere transmitir a nuestras vidas. Y yo quiero que en esta mañana vamos a estar hablando en el libro de Filipenses, del versículo 1 y del capítulo 1, perdón, y vamos a hablar hasta el versículo 11 y posible vamos a tocar algunos otros versículos. La verdad es que la carta de los Filipenses es una carta muy especial para la iglesia, ¿verdad? Fue escrita específicamente a la iglesia de Filipo, ¿verdad? Los filipenses, pero fue escrita también a los gentiles, ¿verdad? En ese lugar había mucha gente gentil que no era judío. Y también es una carta de mucho ánimo a la iglesia. Es una carta de gozo, como dice aquí, alegría en tiempo de dificultades, ¿verdad? Y realmente yo quiero que ustedes se enfoquen en esta mañana en la condición que estaba viviendo y lo que estaba pasando Pablo en ese momento, cuando él estaba escribiendo esta carta, ¿verdad? Porque ahí podemos ver las situaciones que él estaba viviendo y cómo le estaba escribiendo. Él estaba escribiendo con mucha alegría, mucho gozo. Así que vamos a orar y para poner todo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana. Gracias por la bendición, Padre, de ser hijo tuyo, Dios. Y queremos pedir, Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella, que tu presencia y tu dirección, Señor, sean hablando, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. Padre, sabemos, oh Dios, que tu palabra es viva, eficaz, produce cambio en nuestras vidas, Señor, produce gozo en nuestra vida, oh Dios, y nos anima a continuar cada día, Padre, creciendo en ella, Señor. Yo quiero pedirte, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude, oh Dios, a cada uno de nosotros, Padre, a tener un entendimiento claro de tu palabra, Señor, y a que ella profundice en nuestra vida de una manera especial, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, y estábamos enfocando y queremos enfocar en esta mañana alegría en tiempo de dificultades, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a trabajar en la carta de Filipenses, cuando empezamos con los versículos 1, 3 y 4 y 5, vamos a ver a un Pablo escribiendo, dando acciones de gracia, ¿verdad? Vamos a ver un Pablo dando gracias por sus hermanos. Dice la carta empezando, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, ¿verdad? Y vamos a ver un Pablo siempre dando gracias a Dios en todo momento, ¿verdad? Dice que Pablo estaba orando y la oración de él y la acción de gracia de él por sus hermanos. Siempre que se acordaba de ellos. La palabra siempre es importante en este versículo, ¿verdad? Dice: doy gracias a Dios siempre, ¿verdad? En todo tiempo él estaba dando gracias a Dios. Dice: el amor y la preocupación de Pablo hacia los hermanos era notorio en esta carta, ¿verdad? Él estaba animándolos, estaba orando por ellos, estaba dando gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Cada vez que se acordaba de ellos, siempre que me acuerdo de ellos, podemos notar algunos puntos importantes en el contenido de esta oración de Pablo. Y dice la frecuencia de la oración por los hermanos, ¿verdad? Dice, como dijo el versículo 3, doy gracias a Dios siempre. Había una frecuencia, ¿verdad?, que Pablo mantenía en oración a sus hermanos todo el tiempo. Y es muy importante para nosotros como iglesia, hermanos.
Es muy importante para nosotros como iglesia que enfoquemos bien en este texto y podamos meditar. Porque él dice que oraba siempre por sus hermanos. O sea, él estaba siempre orando por sus hermanos. A pesar de la condición que él estaba. Yo creo que el pastor en todas estas últimas semanas él estuvo hablando sobre la oración, ¿verdad? Y la verdad es que es un tema muy importante para la iglesia. La oración es un tema muy importante para la iglesia y queremos enfocar en esta mañana eso. Pablo, en su condición, él estaba diciéndole a la iglesia en su carta, yo estoy orando siempre por ustedes. Él estaba en la cárcel, él estaba escribiendo, pero él está diciendo a la iglesia, estoy orando siempre por ustedes. Entonces es importante que notemos algo, la frecuencia de la oración, la constancia en la cual Pablo estaba orando en todo tiempo. ¿Sí? Dice las palabras que usó con frecuencia en este versículo es siempre y pido también otro punto, hermano. El versículo 4, ¿qué dice? Dice, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, ¿verdad? Además de ser constante o frecuente en la oración, Pablo dice, pido con gozo. ¿Qué quiere decir gozo? ¿A qué se refería Pablo cuando él decía pido con gozo? Sí, está en la cárcel. Pablo está en la cárcel, pero él puede hablar de gozo. Pero él puede decirle a sus hermanos a través de la carta que él está pidiendo con gozo por ellos. Dice, pido con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Interesante, hermano. Interesante cuando enfocamos la palabra de Dios y podemos entender, ¿verdad? Podemos ver y como yo estaba leyendo, ¿verdad? Y viendo, realmente en la carta de Pablo está dándonos guía, dándonos dirección, ¿verdad? Está hablando él estaba hablando a los filipenses sobre lo que él estaba haciendo. Estaba dando gracias a Dios en estos versículos. Estaba agradeciendo a Dios. Pero no olviden, como le dije al principio, hermanos, Pablo estaba en la cárcel. Y cuando hablamos de alegría en tiempos difíciles, podemos ver el ejemplo de él. El ejemplo de cómo estaba viviendo él y a pesar de todo lo que había sucedido. Recuerden algo importante también. Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Con Timoteo, ¿verdad? Y algunos de los compañeros. Y él tenía mucho amor por ellos, ¿verdad? Además, el versículo 5 dice, por su participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Él estaba pidiendo con gozo por ellos, pero también dice que estaba pidiendo ¿por qué? Por su participación. Cómo ellos habían participado, ¿verdad? El contenido de esta oración, el compromiso que demostraba Pablo con sus hermanos. Él estaba muy agradecido. Y no solamente estaba demostrándolo Pablo, hermanos. Cuando enfocamos el versículo 5 y vemos los puntos aquí, la iglesia también estaba agradecida con Pablo. No solamente Pablo estaba orando por la iglesia, sino que la iglesia, si vemos ahí, dice, por su participación. La iglesia también estaba participando con él desde el inicio. Cuando ellos fundaron la iglesia, en el segundo viaje misionero de Pablo, la iglesia continuó con el evangelio, continuaron creciendo, ¿verdad? ¿Había dificultades en la iglesia? Claro que sí. ¿Había situaciones en la iglesia? Claro que sí. Todo eso es normal en el proceso. Pero la iglesia estaba creciendo, estaba caminando. Y él estaba dando gracias a Dios por eso en sus oraciones. Dice, la iglesia estaba comprometida con Pablo también. Si vemos el versículo 5, las circunstancias difíciles, ¿verdad? Ellos habían contribuido en sus circunstancias difíciles. Ellos habían contribuido con Pablo. Vamos a buscar rapidito en Romanos 1, versículo 9. Yo lo voy a estar leyendo. Puede continuarlo ahí. Okay.
Pues Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo. Sí. Romanos 1:9, sí. Dice, pues Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo me es testigo de cómo sin cesar hago menciones de ustedes. En Efesios 1:16. Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. ¿Verdad? Pablo también había enfocado estas cartas, este mismo tipo de encabezado de la carta para otros lugares también, ¿verdad? Por la manera en que lo hacía. Entonces, hermanos, pensando en todo esto, y pensando en la manera en que Pablo estaba orando por su iglesia, en la manera que era la constancia de él de orar por su iglesia, el gozo que él tenía, el ánimo que él estaba transmitiendo a la iglesia, ¿cómo podemos nosotros entender o cómo podemos aplicar en nuestra vida cada uno de estos puntos? ¿Cómo nosotros podemos usar este modelo de oración de acciones de gracia al Señor? Es importante para nosotros poder entrar, hermanos, y meditar bastante en eso. Otro punto que quería ver es el compromiso demostrado en la obra de Dios, en cada uno de ellos. Pablo sigue más adelante, hermanos, el versículo 6. Dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Sí? Él estaba convencido, ¿verdad? Él dice, la buena obra de Dios. Pablo resalta la base de su oración y compromiso con los filipenses. En la buena obra dice, él estoy convencido de que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el final. Y cada uno de nosotros, ¿estamos convencidos de eso? ¿Estamos convencidos de que el Señor, quien comenzó la obra en nosotros, dice que la va a perfeccionar hasta el final en nuestra vida? Es importante pensar en eso, porque es parte del proceso en nuestra vida. Una buena obra de Dios, dice, es algo más profundo que una emoción. Pablo no estaba hablando de emociones ahí. Él estaba hablándole profundo a los filipenses. Él estaba llegando profundo a ellos y él no le estaba diciendo cosas de un momento. Dice, bueno, yo hoy oro por ustedes y mañana no. Él estaba hablando profundo con ellos. No había una emoción en Pablo. Él estaba dando palabras profundas. Se identificaba como uno de ellos, ¿verdad? Por todo lo que habían vivido y todo lo que habían pasado. En las frases, hay una frase aquí que se dice más adelante en los versículos siguientes y lo vamos a ver acá en otro versículo. El versículo 7 dice, es justo que yo sienta estas cosas acerca de todos ustedes. Es justo, dice. De todos ustedes, dice. Perdón. Porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y como en la defensa y con la afirmación del evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. ¿Verdad? Pablo estaba recalcando el compromiso que él tenía con la iglesia y la iglesia con él, ¿verdad? Y yo quiero que eso lo enfoquemos en esta mañana. Veamos el compromiso como iglesia, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, que tenemos cada uno de nosotros, mutuamente, en las oraciones, en el compartir. Pablo estaba agradecido porque los filipenses habían llevado una ofrenda a él en la cárcel para ayudarse a sostenerse en el tiempo que estaba allá. Él estaba agradecido por el compromiso que ellos tenían en el evangelio. Ellos estaban agradecidos por lo que había sucedido en ese lugar, que a pesar de que ellos no estaban ahí, estaban creciendo también. El versículo 8 dice, porque Dios me es testigo
de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esta es una frase, entrañable amor de Cristo Jesús. Hermano, apunta a lo profundo, ¿verdad? Como dice entrañable, desde las entrañas, ¿verdad? Desde lo más profundo era el amor que Pablo tenía por la iglesia en Filipo. Entonces, hermanos, como iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo que estamos aquí, necesitamos nosotros desarrollar esa profundidad en nuestra oración, en nuestro amor por la iglesia, por nuestros hermanos, por la obra. Pablo se enfocaba mucho en que ellos habían continuado en la obra. Él estaba muy contento, muy agradecido, porque no solamente habían escuchado el Evangelio, no solamente habían recibido la palabra, sino que ellos estaban también haciendo la obra, dando ejemplo, dando testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Y eso debe animarnos a nosotros como iglesia, hermanos. No solamente recibir el Evangelio, no solamente recibir la palabra de Dios, sino también hacer la obra del Señor, llevar el mensaje. Y hemos hablado mucho aquí de misiones, ¿verdad? Y llevar el mensaje no quiere decir que vayamos a otro lugar a llevar el mensaje. Es nuestra vida. El mensaje de Cristo Jesús es nuestra vida. ¿Sí? Cada momento podemos llevar el mensaje en nuestra vida. Entonces, cuando yo estaba leyendo este versículo 8 y estaba revisando la palabra, dice entrañable, desde lo más profundo. Y yo pensaba en la profundidad que él tenía, cómo los extrañaba, cómo extrañaba a sus hermanos. Y yo pensaba, desde adentro, desde su entraña, ¿verdad? De lo más profundo. No era algo emocional. No era un tiempo de que, ay, un ratito y estamos bien, pero después ya me pesas. No, era algo bien profundo, hermanos. Como cuerpo de Cristo, yo creo que nuestro enfoque debiera ser así, algo profundo y extrañar a nuestros hermanos. Extrañar, compartir con nuestros hermanos. Extrañar, orar por nuestros hermanos. Y cuando hablamos de la oración en lo primero, hermano, se me olvidó resaltar un poquito. ¿Cómo oraba él por su hermano? ¿Cómo oramos nosotros por nuestros hermanos? De esa manera, con gozo, cuando oramos por un hermano, a pesar de nuestra condición, a pesar de que muchos de nosotros a lo mejor tenemos situaciones mucho más grandes que otro hermano, no sabemos. Pero Pablo no enfocó nada de su situación. Él se enfocó en orar por ellos, con gozo, mucho gozo, hermano. Y el gozo es algo que proviene de adentro también, del interior, de lo más profundo. Y solamente podemos tener gozo cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. El gozo no es algo de emociones. El gozo proviene de nuestra relación con el Señor, de la profundidad de nuestra relación con el Señor. Y yo quiero que enfoquemos los últimos 3 versículos, hermanos, de este texto, del versículo 9 al 11, y dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Y aquí podemos ver algunos puntos, hermanos. Pablo ora para que el amor sea continuo y abundante en sus hermanos. Y quiero que busquemos ahí mismo en Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Yo lo tengo acá. Dice así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Solamente en Cristo Jesús
podemos tener esa llenura. Esa profundidad proviene del Señor, hermano. Pablo oraba para que el amor sea continuo y abundante, pero solamente podía estar en Cristo. El amor continuo y abundante del Señor en nuestra vida emana de Cristo Jesús. No emana de lo que nosotros podemos hacer. Pablo estaba orando por ellos, pero también Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y él podía orar por ellos a través de su prisión y animando a la iglesia. Algo importante dice, no lo hagan emocional, sino en sabiduría. Él estaba hablando de sabiduría, dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Pablo oró para que sea una preparación completa. En estos 3 últimos versículos, Pablo estaba pidiéndole a Dios por los filipenses para que ellos estuvieran completos en todos los sentidos, ¿verdad? Que no solamente conocieran al Señor, sino que también ellos fueran completos en Él, en todo tiempo. Pidió por integridad, sinceridad, que sean irreprensibles a través de su oración. Preparados con fruto de justicia. Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pablo estaba pidiendo, eso es lo que Pablo estaba pidiendo en su oración. El versículo 10, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros, irreprensibles para el día de Cristo. Y cuando pensamos en eso, ¿qué es lo mejor? Los frutos del Espíritu, ¿verdad? Lo que el Señor nos puede dar. La santidad personal, toda buena obra, alabanza a Dios, ¿verdad? Todo esto proviene del Señor. Y esa era la oración de Pablo. Al final estaba cerrando este tiempo, esta oración, diciendo el versículo 11, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. Hermanos, él está recordando que proviene del Señor. Que la fortaleza, que en el medio de las circunstancias, de la alegría en tiempos difíciles, proviene del Señor. No proviene de las emociones, no proviene de lo que podamos ver a nuestro alrededor. Proviene de nosotros estar llenos de la palabra, meditando en ella, viviéndola, compartiendo la palabra. De ahí proviene la alegría en medio de dificultades. Yo quiero ir terminando este tiempo, hermanos, y que puedan enfocar en este último versículo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Llenos del fruto de justicia, hermano. Y cuando yo estaba viendo hermano, este texto, y estaba meditando mucho en este texto, realmente no hay una interpretación. Es una carta que nosotros necesitamos aplicar a nuestra vida. Es una carta que como iglesia del Señor necesitamos revisar en cada momento de nuestra vida. Y el pastor estuvo hablando toda esta semana de oración y estuvimos trabajando en el libro de Colosenses, ¿verdad? Y cuando enfocamos estos libros, vemos cómo Pablo estaba animando a la iglesia, pero no solamente estaba diciéndole, hagan esto y ya. Él estaba viviéndolo cada día. Pablo estaba viviéndolo cada día y estaba animando a la iglesia a hacerlo. Y él estaba viviendo en circunstancias difíciles. Y él estaba caminando en momentos difíciles. Pero en ningún momento Pablo estaba diciendo a la iglesia, miren que yo estoy aquí, no puedo salir y por favor mándenme. Nada. Él siempre estaba exhortando a la iglesia
su relación con el Señor, su comunión con Él, su tiempo en la palabra, su tiempo en dedicarle al Señor, es lo que es el resultado de lo que estaba pasando en la vida de Pablo. Entonces, como aplicación para nosotros, hermano, para nosotros poder tener alegría en tiempos de dificultades, necesitamos tener una relación profunda con el Señor. Necesitamos meditar en su palabra. Necesitamos vivir su palabra. Necesitamos orar por gozo. Pero, hermanos, no quiere decir que yo voy a orar siempre para mí. Si vemos a Pablo, él no estaba pidiendo nada para él. Él estaba pidiendo para la iglesia. Y parte de nuestro crecimiento espiritual es cuando nosotros como iglesia podemos orar por nuestros hermanos, por las necesidades de la iglesia, por el crecimiento de la iglesia. Vemos que Pablo estaba enfocándose en que crecieran, se llenaran de amor, sabiduría, conocimiento, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. Esa es la oración de Pablo aquí al final. Enfocando en el crecimiento de la iglesia, ¿para qué? Y por el agradecimiento también, pero también para que ellos fueran testigos de Jesucristo, para que también pudieran dar a otros. Al final, hermano, como conclusión, que el amor de Dios abunde en cada uno de nosotros cada día, debe ser nuestras oraciones, que cada día podamos ser llenos del Espíritu Santo, que nuestro gozo cada día esté fundado en Cristo Jesús y no dependa de las circunstancias de nuestra vida, y que cada día podamos apoyar a la obra de Jesucristo. Que cada día nosotros estemos meditando en la palabra. Y quiero cerrar con algunos textos en Romanos 6:22. Romanos 6:22 dice, pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Colosenses 1:10. Porque para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Con eso, hermanos, yo quiero terminar en esta mañana y quiero animarles, hermanos, como cuerpo de Cristo, como hermanos en Cristo, que podamos profundizar en nuestra oración por nuestros hermanos, por la iglesia, profundizar en esa constancia, ¿verdad? Sé que no es fácil, sé que es un proceso en nuestra vida, sé que cada día cada uno de nosotros, estamos incluidos, estamos creciendo, estamos tratando, estamos caminando en este camino, como Pablo estaba diciendo, ¿verdad? Y por eso Pablo estaba escribiendo esta carta, animando a crecer más y más en el conocimiento del Señor, en su amor, en la oración, en el gozo, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Dios le bendiga ricamente, hermanos. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te glorificamos. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de aprender más de tu palabra, Señor. Padre, sabemos que necesitamos cada día más de ti, Señor.
más de la llenura de tu Espíritu, oh Dios. Más de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Porque fallamos, porque somos pecadores, Señor, porque somos débiles, Padre. Porque muchas veces, Señor, nos desviamos. Señor, estamos aquí, Padre. Tu iglesia está aquí delante de tu presencia, oh Dios. Para clamar a ti, oh Dios. Por ese ánimo, por ese gozo, por la fidelidad. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a poder cada día aplicar más de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Ponemos todo este tiempo en tus manos, Señor. Y te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a ti.